El cristianismo, si es falso, no tiene ninguna importancia, y si es cierto, tiene infinita importancia. La única cosa que no puede ser es moderadamente importante. Jesús fue y es la persona más importante en toda la historia. Sus enseñanzas y sus mensajes han cambiado el mundo y cada día se popularizan más. Existen muchas versiones de Jesús, así que ¿cómo podemos asegurarnos cuál de todas es la verdadera? ¿Acaso era un profeta? ¿Acaso era un mensajero de Dios o acaso era el Hijo de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesús es Dios, como afirma el cristianismo? Se ha dicho mucho acerca de Jesús. Los ateos piensan que él es una leyenda, los judíos piensan que él era un blasfemo, los musulmanes piensan que él era el primer profeta. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que Jesús es el Hijo del Hombre, como dice el cristianismo? Primero, tenemos que explicar la existencia de Jesús. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesús sí existió? Hay un porcentaje de ateos que consideran que Jesús es un mito y que nunca existió y en realidad fue inventado como un cuento para controlar a la población. Así que hablaremos de la documentación de la existencia de Jesús. Como sabemos, Jesús nació hace aproximadamente 2000 años y un poco más. La primera aparición de Jesús en una documentación histórica fue en las cartas de San Pablo, entre 20 y 30 años después de la crucifixión. Pablo no conoció a Jesús, conoció a los discípulos de Jesús. San Pablo era un soldado romano que se dedicaba a perseguir cristianos, a los primeros creyentes, hasta que tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le dijo: ¿Por qué me persigues? Después de esto se convirtió al cristianismo y escribió las epístolas. Pablo murió decapitado por su fe. Ahora, esta no es la única aparición histórica de Jesús. Unos años más tarde se escribieron los 4 evangelios en el orden de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, quiero aclarar un cabo suelto. Los evangelios se escribieron muy pronto para ser leyendas. Se dice que los evangelios se escribieron entre los años 70 y 90 después de Cristo, pero en realidad estos se escribieron una década antes debido a que ninguno menciona la destrucción del templo en el año 70 y además las primeras epístolas citan las escrituras refiriéndose al Evangelio, y estas son fechadas en el año 62. Así que para cuando el Evangelio fue escrito, aún existían personas que presenciaron la vida de Jesús, y ninguna de estas personas desmintió lo que se había escrito en el Evangelio, es decir, ninguna desmintió la supuesta existencia de Jesús. Hay que aclarar que el Evangelio es el escrito antiguo con mayor número de pergaminos, aproximadamente 6000, originarios de un lapso de tiempo muy corto, 40 años de separación entre ellos. En comparación a otros escritos antiguos, este es el mayor por mucho. Cabe recalcar que de los apóstoles de Jesús, ninguno se vio beneficiado por hablar y escribir de Jesús. Más bien, todos fueron perseguidos y terminaron con una muerte violenta, la cual detallaremos más adelante en el video, lo cual demuestra que estaban dispuestos a morir por sus creencias y fe, demostrando así la existencia de Jesús debido a que nadie muere por una mentira. Además de eso, tenemos fuentes externas al cristianismo que confirman la existencia de Jesús, debido a que también se le menciona en antiguos textos judíos y romanos. Por ejemplo, el historiador Flavio Josefo escribe sobre Jesús en el año 93 después de Cristo. Los romanos Plinio y Tácito escriben sobre Jesús en el año 110 después de Cristo, y hay otros ejemplos como por ejemplo Bosquejo, Cornelio Tácito, Gaius Sostenus, entre otros. También los romanos judíos negaban las enseñanzas de Jesús, pero no negaban su existencia. Y como otra prueba de la existencia de Jesús tenemos los libros gnósticos que también hablan de Jesús, pero estos son fechados muy distantes a los evangelios de la Biblia, por lo cual no están incluidos en la Biblia. Entonces tenemos como un hecho histórico la existencia de Jesús, es decir, hemos probado que Jesús realmente existió, pero lo que no hemos probado es su vida personal. ¿Cómo sabemos que Jesús sí murió crucificado y sobre todo, cómo sabemos que Jesús resucitó? Un argumento de las religiones anticristo, es decir, todas que niegan que Jesús es el Cristo, es que Jesús nunca dijo ser Dios. Esto ocurre porque la Biblia se tiene que leer con contexto, debido a que muchas palabras pueden tener dos significados,
como pluma de un esferográfico o pluma de un pájaro, y también porque las traducciones, muchas palabras no tienen una traducción exacta, pero se mantiene con el contexto y el mensaje de la misma palabra, pero no existe una traducción exacta. Mencionado eso, veamos cuando Jesús sí dijo que Él es Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, ocurre una conversación entre un grupo de judíos y Jesús, en la cual Jesús menciona las enseñanzas de su Padre, Dios, y de cómo ellos, los judíos, no aceptan a Dios porque Él viene en nombre de Dios y no lo aceptan a Él, por lo que Jesús les dice que son esclavos del pecado. Los judíos responden que son del linaje de Abraham y que nunca han sido esclavos. Después Jesús les dice que si en verdad fueran del linaje de Abraham, harían las obras de Abraham, pero que procuran matarlo por lo que hacen las obras de su padre, el diablo. Los judíos responden que ellos son hijos de Dios. Así que Jesús les contesta que si su padre fuese Dios, lo amarían porque él viene de parte de Dios, y que él lo envió, y que como son hijos del diablo se mantienen en pecado y no pueden escuchar la palabra de Dios. Los judíos contestan que Jesús está poseído por un demonio, y Jesús les contesta que él no tiene demonio, que antes honra a su Padre y que todo aquel que guarde su palabra nunca verá la muerte. Los judíos le responden, nuestro padre Abraham murió y los profetas también murieron. ¿Acaso estás diciendo que eres mayor que Abraham? Jesús responde que él no busca la gloria para sí mismo, más que su Padre lo glorifica. Él que ustedes dicen que es Dios. Y les dice que Abraham se gozó de ver el día de su venida. Y los judíos le preguntan a Jesús, si no tienes ni 50 años y has visto a Abraham, y Jesús les responde, antes de que Abraham haya nacido, y yo soy. Ahora, allí claramente Jesús dice que es Dios, porque, bueno, revisemos la Biblia con contexto. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. También tenemos que revisar en Éxodo, el capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, y Dios responde, yo soy el que yo soy, y le dice que le diga al pueblo de Israel que yo soy te envió. Después, continuando con el Evangelio de Juan 8, los judíos comenzaron a apedrear a Jesús por blasfemo, y eso significa que lo habían entendido. Jesús dijo ser Dios en carne. Jesús había dicho que él era igual a Dios, y la pena, según la ley de Moisés, era la muerte. Esto está en Levítico 24. Además que Jesús durante el Evangelio utiliza el yo soy 7 veces, en todas lo utiliza para hacer muestra de su naturaleza salvadora y divina. Entonces, leyendo la Biblia con contexto, podemos afirmar que Jesús sí dijo ser Dios encarnado, probando así que Jesús sí dijo ser Dios. Y no es probable que haya sido un malentendido, porque cuando a Jesús le preguntaron si él decía que era igual a Dios durante su juicio, él no lo negó y respondió, soy capaz de destruir el templo y volverlo a levantar en 3 días, anticipando así su resurrección después de la crucifixión. Pero ¿cómo podemos estar realmente seguros de que fue crucificado? Para confirmar la crucifixión de Jesús tenemos evidencias internas en la Biblia y externas a ella. Comencemos evaluando la Biblia como fuente. Después de escribir el Nuevo Testamento, en el cual el pilar central es la crucifixión de Cristo, de Jesús, todos los apóstoles fueron perseguidos, ejecutados y asesinados. Esto es importante debido a que nos muestra que no existió ningún beneficio para ellos después de escribir el Nuevo Testamento. Y también es muy importante mencionar que cuando ellos fueron perseguidos no se retractaron ni confesaron su mentira, más bien afirmaron su fe y pidieron ser crucificados con la cabeza hacia el suelo porque no eran dignos de morir igual que Jesús. Además, la representación principal del cristianismo siempre ha sido la cruz. Y ahora analicemos las fuentes externas a la Biblia, es decir, cómo podemos estar seguros que esas fuentes son válidas. Primero, tenemos el testimonio de Tácito, un historiador romano, el cual habla de la crucifixión de Cristo según Poncio Pilato y la persecución de los primeros cristianos en Roma en el siglo I. También tenemos al historiador Flavio Josefo, quien fue un historiador judío que habla de la existencia de la crucifixión de Jesús.
Y también tenemos otros historiadores que hablan de la persecución de cristianos en el siglo I. Nadie contemporáneo al Evangelio y a Jesús negó la crucifixión o desmintió la leyenda, por lo cual se puede afirmar que es un acontecimiento histórico que Jesús fue crucificado. También tenemos la evidencia de que ninguno de los historiadores que ha investigado la vida de Jesús niega que él haya estado en la cruz. Ahora veamos el punto más importante de todo, la resurrección. Lo más importante para el cristianismo y la prueba de la naturaleza divina de Jesús es la resurrección. Debido a lo que diferencia el cristianismo de otras religiones es que ésta comienza con un acontecimiento, la resurrección de Jesús, a diferencia de las otras que ocurren debido a una idea o filosofía. Así que analicemos las pruebas de la resurrección. El apóstol Pablo menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, y si Cristo no ha resucitado, tanto nuestro anuncio como la fe de ustedes carece de sentido. Seguramente has escuchado que la resurrección fue una mentira inventada por los apóstoles para lograr propagar el cristianismo. Lo que es cierto es que ellos solo consiguieron muerte y persecución después de proclamar que Jesús había resucitado. Nadie se benefició de escribir y comunicar acerca de la resurrección, y de hecho el cristianismo fue ilegal y penado con la muerte hasta los finales del siglo IV, por 300 años. Así que nadie se benefició de esta supuesta mentira, lo que nos da a entender que no hay razón alguna para que los apóstoles se hayan inventado la resurrección, como menciona ese mito de que fue una mentira inventada por los apóstoles para lograr propagar el cristianismo. Pero, ¿en qué se basaron los apóstoles para comunicar el mensaje de la resurrección de Cristo? Bueno, tenemos varios puntos. El primer punto es que la tumba estaba vacía. En el antiguo mundo, las leyendas tomaban generaciones de ser creadas debido a que no podía existir nadie contemporáneo que pudiera desmentir la leyenda. En este caso, la tumba vacía de Jesús y el Evangelio de Mateo son contemporáneos, es decir, existieron personas que presenciaron la tumba vacía de Jesús y también presenciaron en sus principios el Evangelio de Mateo, y no existe nada que desminta la tumba vacía de Jesús. Además que los primeros testigos en presenciar la tumba vacía fueron mujeres, lo que para un judío del primer siglo hubiera sido imposible, porque las mujeres no eran consideradas testigos, y si hubieran querido esparcir una mentira, no hubiera sido congruente el hecho de que las primeras testigos de la tumba vacía fueron mujeres. Pero claro, aquí hay que aclarar un punto, porque en el Evangelio dice que fue una María y en otro Evangelio dice que fue otra María quien visitó la tumba de Jesús y la halló vacía. Cuando existe una investigación policial, los policías no esperan que los testigos estén al 100% de acuerdo con el 100% de las cosas, porque si lo hicieran sería raro, porque podría significar que se pusieron de acuerdo para mentir. En este caso, los evangelios sobre la resurrección, hay pequeños detalles que varían, pero el mensaje es el mismo, el mensaje de que Cristo ha resucitado y que con eso nos ha dado la vida eterna. ¿Y qué pasa si se robaron el cuerpo? Bueno, eso significa que el sello romano estaba roto. Este sello representaba el poder del Imperio Romano. Cualquiera que tratara de robar el cuerpo de Jesús habría sido muy consciente de que al hacerlo se estaban tomando a Roma y que los discípulos se encontraban muy asustados y escondidos y no se hubieran atrevido a hacerlo. También sabemos que el Evangelio describe que la piedra de la tumba se encontraba fuera del lugar. ¿Y cómo sabemos que Jesús resucitó? Existieron 500 testigos que afirmaron ver a Jesús después de la crucifixión en 12 diferentes apariciones públicas durante los 40 días de Pascua hasta que Jesús ascendió a los cielos. Pero, ¿cómo tenemos evidencia de que los apóstoles no se inventaron todo esto y que esta es la mayor farsa en toda la historia humana? Bueno, eso se puede responder analizando el destino de los 14 apóstoles. Primero pensemos, ¿con qué propósito se lo hubieran inventado? Ellos hubieran conseguido fama, dinero, poder. Bueno, aquí veremos el destino de los 14 apóstoles. El apóstol Andrés murió como mártir en Acaya, condenado a morir en la cruz, pero él mismo no se consideraba digno para morir igual que Jesús, así que fue crucificado en forma de X.
Bartolomé fue despellejado vivo con cuchillos en Armenia. Santiago, el menor, fue lapidado hasta morir por mandato de las autoridades judías de Jerusalén. Él se convirtió en el primer obispo de la ciudad santa. Juan fue el único en no morir como mártir, aunque él fue condenado a morir en aceite hirviendo y cuando sucedió su castigo, él salió ileso. Judas Tadeo fue decapitado en lo que hoy sería el Líbano. Mateo murió por una espada en Etiopía por haber convertido el cristianismo a la novia del rey, causando que se cancelara la boda. Pedro, igual que Andrés, fue crucificado, pero él mismo no se consideraba digno para morir igual que Jesús, así que fue crucificado boca abajo. Santiago, el mayor, fue tirado desde un barranco por rehusarse a negar su fe en Cristo. Tomás fue atravesado por una lanza en su misión de predicar el Evangelio en India. Matías, el reemplazo de Judas Iscariote, el traidor, murió decapitado. Judas Iscariote se suicidó después de haber traicionado a Jesús. Pablo fue el único en no conocer a Jesús, muere decapitado a manos de Nerón. Simón fue martirizado al ser cortado por la mitad en su viaje a predicar el Evangelio, y Felipe fue crucificado en Turquía. Además, es importante mencionar que los primeros en convertirse al cristianismo también fueron asesinados. Ninguno de ellos recibió poder, riquezas o fama por predicar el Evangelio y la resurrección, por el cual no tendría sentido que ellos hayan tramado la mayor farsa de la historia, porque ¿quién inventaría una farsa con el propósito de ser mártir? No lo haría nadie. Jesús se le apareció a 500 personas después de haber resucitado. ¿Cómo sabemos que esto no es simplemente que la gente estaba muy triste y que ellos creyeron haber visto a Jesús y que fue una imaginación de colmena? Bueno, este argumento también se plantea, pero es el menos probable de todos, porque Jesús se le aparece a muchas personas después de la resurrección, lo que prueba que no fue visto por un par de personas que capaz se confundieron, sino que nos muestra que verdaderamente resucitó. ¿Y qué evidencia tenemos para decir que Jesús se le apareció a tantas personas? Bueno, en sus apariciones Jesús les encomienda a sus apóstoles predicar las buenas nuevas, es decir, el Evangelio, hasta los confines de la tierra. Marcos, esto se puede identificar en Marcos 16:15, y les dijo: Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es por ello que los apóstoles mueren tan esparcidos alrededor del mundo. Los apóstoles estaban tan seguros de la resurrección por lo que dieron su vida para completar la tarea que Jesús les encomendó. Pero, ¿qué tal si Jesús no murió en la cruz, sino que sufrió un desmayo y eso explicaría la resurrección? Bueno, hay varios argumentos que desmienten esta teoría. Para empezar, Jesús sufrió una flagelación romana antes de la crucifixión, es decir, que su cuerpo estaba herido de gravedad y todos sus músculos estaban desgarrados. Los judíos se limitaban a 40 azotes, pero los romanos lo hacían sin límite. De hecho, esta paliza era tan severa que a veces las víctimas no sobrevivían para ser crucificadas, es decir, que Jesús se encontraba herido de gravedad y realmente pudo morir por la flagelación. De hecho, Jesús ya no tuvo la fuerza física necesaria para cargar su cruz y necesitó ayuda de un judío de la multitud. Además de esto, es importante mencionar que la cruz no estaba hecha a su medida. Sabemos que la cruz en la que Jesús fue crucificado no estaba hecha a su medida, sino que estaba hecha para Barrabás, que significa hijo del Padre, y él tenía un tamaño más alto y ancho que Jesús, por lo que a Jesús le dislocan el brazo para poder crucificarlo, y también complicaba que Jesús respirara en la cruz debido a que para hacerlo tenía que hacer un esfuerzo físico enorme y él ya se encontraba realmente herido. Además, los soldados romanos eran asesinos que se especializaban en asesinar mediante la crucifixión, debido a que si un prisionero se les escapaba, es decir, se desmayaba en lugar de morir, a ellos se les castigaba con la crucifixión. Y por último también tenemos el hecho de que el costado de Jesús fue traspasado. Los judíos no querían que los cuerpos se quedaran en la cruz el día de reposo. Sabemos que Jesús muere un viernes y que el sábado es el día de reposo para los judíos, así que pidieron que vinieran soldados y les quebraran las piernas. Pero como a Jesús lo hubieran muerto, esto se evidencia en el Evangelio de Juan,
En lugar de romperle las piernas, le clavaron una lanza en su costado. Cuando esto sucedió, salió sangre y agua por su herida. Esto además cumplía profecías del Antiguo Testamento. Esto ocurre, la salida de agua y sangre por el costado, ocurre debido a una acumulación de líquido alrededor del corazón o en los pulmones, conocida como derrame pleural o pericarditis, condiciones que podrían haber ocurrido como resultado del intenso sufrimiento físico de Jesús durante y antes de la crucifixión, mostrando así la muerte de Jesús en el ámbito teológico y en el ámbito médico, es decir, ahí muere el cuerpo de Cristo. La crucifixión, además, fue uno de los castigos más severos en la historia de la humanidad, y no es posible que Jesús haya salido vivo de la cruz. Y así hemos demostrado la existencia de Jesús, también que Jesús sí dijo ser Dios, también hemos comprobado que Jesús murió crucificado y que Él después resucitó, lo que nos permite concluir que Jesús es verdaderamente el Rey de Reyes y el cristianismo dice la verdad. Y me gustaría cerrar con una frase de Jesús diciendo: yo soy el camino,